Hermanos y amigos, que el Señor los bendiga en este precioso momento. Me siento contento de estar acá para compartir con ustedes unos minutos de la palabra del Señor. Así que voy a leer en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 30. Voy a leer dos versículos que el cual el Señor nos estará hablando en este momento. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Padre, gracias por tu palabra que he leído en este precioso momento. Te agradezco porque siempre nos hablas por medio de tu santa divina palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, voy a hablar bajo el tema: Dios no oye a los pecadores. Usted podrá decir: qué tema tan fuerte, pero quiero compartirles, ¿verdad?, por qué es la razón la cual Dios no oye a los pecadores. El pecado ha sido el objeto de cual, ¿verdad?, ha separado al hombre de Dios. Por causa del pecado es que el hombre vive una vida alejada del Dios Todopoderoso, porque el pecado cortó la comunión de Dios con el hombre, por la cual fue necesario que Dios enviara a Jesucristo para que el hombre, por medio de Jesucristo, tenga un arrepentimiento y Dios perdone su vida pecaminosa para que pueda acercarse a Dios nuevamente. Acá en este libro de Juan, en los versículos que he leído, se narra la historia de un hombre ciego de nacimiento, o que nació ciego. Nunca él había podido experimentar, poder ver un objeto, poder ver una persona, incluso poder verse él mismo, sus propios miembros de su cuerpo. No había experimentado la claridad, no había experimentado ver el paisaje, nada de eso. Pero un día Jesucristo pasó por ese lugar y otorgó la vida, ¿verdad?, normal a este hombre al devolverle la vista. Entonces este hombre, cuando recibe la vista, automáticamente es interrogado por personas que lo conocían en el estado de la ceguera que él tenía, ¿verdad? En ese tiempo pues había unas religiones que se llamaban fariseos y saduceos, y esta gente estaba en contra de lo que Jesucristo predicaba. Entonces cuestionan al hombre por su sanidad, por la sanidad ceguera que él tenía. Entonces llegamos a este versículo, que la interrogación que le están haciendo a él les dice, ¿verdad? Y vemos el versículo 30, que él dice: respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. El hombre estaba testificando, estaba dando fe de Jesucristo, que él le había devuelto la vista. Pero estas personas, los fariseos más que todo, no creían lo que Jesucristo había hecho en este hombre. Entonces el hombre, ¿verdad?, testifica, y él les dice: bueno, qué raro que ustedes no sepan de dónde sea este hombre, hablando de Jesucristo, pero a mí él me abrió los ojos. Cuando él dice esto es lo maravilloso, él está diciendo: es raro que ustedes no sepan. Entonces ahora él, en el versículo 31, él dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Y ese es el tema, ¿verdad?, que he puesto, que Dios no oye a los pecadores. ¿Por qué Dios no oye a los pecadores? Porque hay una interrupción entre ellos y Dios por causa del pecado. Y no se asuste, ¿verdad?, porque yo sé que todo ser humano cree que hay Dios, y cualquiera pues le pide a Dios por algo. Pero déjeme decirle que si vive en pecado, Dios no lo va a escuchar. Porque no estoy hablando de que Dios, ¿verdad?, no oye, porque Dios es un Dios todopoderoso, un Dios omnipresente, que Él escucha todo.
Pero cuando el hombre aquí se refiere que Dios no oye a los pecadores, se está refiriendo de que no hay respuesta a aquellos que oran o que le piden a Dios por algo. ¿Por qué? Porque su vida está en pecado. Ahora, ¿qué tiene que hacer el ser humano para ser escuchado por Dios? Venir a Jesucristo. Porque Jesucristo es el único camino que nos conduce hacia Dios. En el libro de Juan, en este mismo libro, capítulo 14, versículo 6, Jesús expresa y dice que Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Y dice Él, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, el hombre que no ha aceptado a Jesucristo es considerado como un pecador. ¿Por qué? Porque aunque profese, ¿verdad?, el nombre de Dios, aunque trate de acercarse a Dios por otro medio, y lo digo abiertamente, por otra religión, no va a poder llegar a Dios, porque el único camino es Jesucristo. El único camino es Jesucristo, el cual Dios nos lo dio como regalo para que el hombre pueda nuevamente acercarse a Dios. Entonces Jesucristo abre la puerta. Abre la puerta para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Todos los hombres se apartaron de Dios, se desviaron de Dios. Allá en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, para ser escuchado por Dios, es necesario venir a Jesucristo. Usted podrá decir, bueno, yo un día acepté a Jesucristo. Pero déjeme decirle que el aceptar a Jesucristo encierra muchas cosas. No es simplemente venir y decir, bueno, yo acepto a Jesucristo y ya con esto pues Dios me va a escuchar y me va a responder lo que yo quiera. Mire que sigue diciendo la otra parte del versículo 31. Él dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que todos los hombres vengan al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que todos los hombres crean en Jesucristo para que puedan alcanzar la vida eterna. ¿Cuál es aquella persona que es temerosa de Dios? Es aquella persona que vive en obediencia al mandamiento de Dios que está en su palabra. Aquella persona que es temerosa de Dios está consciente de que Dios lo está viendo las 24 horas del día, lo está viendo en todo momento, está escuchando que Dios lo está viendo todo el tiempo. Entonces, aquella persona que es temerosa de Dios es aquella que se guarda de hacer el mal o de pecar en contra del mandamiento de Dios. Y dice la otra frase: y hace su voluntad. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Es hacer todo lo que está escrito en la palabra de nuestro Dios. Recibir a Jesucristo. Después de recibir a Jesucristo, es necesario vivir una vida como la que Jesucristo vivió en esta tierra, viviendo bajo la voluntad del Señor. Juan 15:7 dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. Mire la bendición de reconocer a Jesucristo, de reconocer a Jesucristo como el único Salvador de nuestras vidas. Cuando venimos a Jesucristo, Jesucristo nos da la garantía de que lo que pidamos al Padre en su nombre, creyendo en Él, os será hecho así. Entonces, amado amigo, hay que venir a Jesucristo. Si tú crees que Dios te escucha, pero no has venido a Jesucristo, déjame decirte que el Señor no te va a responder.
Y amado hermano, que ya has aceptado a Jesucristo, tienes que permanecer en su palabra para que cuando pidamos algo a Dios, Dios nos conteste. Entonces, hay dos grupos: los pecadores y aquellos que han creído en el nombre del Señor Jesucristo. ¿En qué grupo crees que tú estás? Yo te hago un llamado a que examines tu conciencia y que llegues a una determinación de que estás viviendo en pecado, y ven y arrepiéntete, y Cristo perdonará tus pecados, porque es promesa de nuestro Señor Jesucristo. Así que ha sido un privilegio para mí el poder dar esta bendita palabra, y espero que cada uno de nosotros podamos atesorar algo en nuestro corazón. Voy a hacer una oración para darle gracias por la palabra del Señor. Padre, gracias por tu santa y divina palabra que nos has dado en este momento. Creemos que tú eres el Dios Todopoderoso y que nos escuchas porque hemos creído en tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén.